Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. La marcha del Sí se puede pasó por Mendoza, ¿no? Esta campaña de 30 ciudades en 30 días. No sé en qué momento se va a dedicar a gobernar, ¿no? El presidente de la nación con tantas ciudades. El gobernador de Mendoza, estamos hablando de Alfredo Cornejo, recibió al presidente en su provincia luego de haberlo ocultado, ¿no? Por casi toda la campaña a gobernador en dicha provincia, ¿no? Para elegir a su sucesor. Después de esconderlo durante toda la campaña, finalmente lo recibió en su provincia e hicieron un acto importante en la ciudad de Mendoza. Entre otras cosas, el presidente hizo una sorpresiva referencia al aborto. Lo escuchamos. ¿Qué dices? No veo. No me la abrís. ¿Qué dices? Claramente a favor de las dos vidas. Por supuesto, el tema del aborto se ha colado en la campaña electoral. Hay fuego cruzado de todos lados y también, evidentemente, se busca de alguna manera captar cierto tipo de voto por parte del oficialismo, que ha endurecido su discurso en los últimos días. Más adelante hablaremos de lo que dijo el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto. También en tono de campaña, Alejandro Finocchiaro dijo que nadie puede estar espantado por la gestión de Mauricio Macri. Este es un gobierno decente, ¿no? También le preguntaron acerca de si María Eugenia Vidal tiene posibilidades en la provincia de Buenos Aires. Escuchamos a Alejandro Finocchiaro. ¿Vos creés realmente que no se jugó, Alejandro? A ver, la elección no sucedió. ¿Provincia a la vez perdida ya? No, yo no veo nada perdido. Y yo creo que muchos bonaerenses el día después de las PASO, ¿no? Porque el voto es una conducta individual, después ver reflejador que votaron todos los demás, dijeron, pero ¿cómo? ¿No va a estar más María Eugenia después de esto? Yo creo que algo pasó ahí. Nosotros hemos tenido errores, hemos hecho cosas bien, algunas mejor, otras peor, pero nadie puede estar espantado por la gestión de Mauricio Macri. Este es un gobierno decente, entonces nadie puede sentir espanto ante la gestión de Mauricio Macri. Se puede estar en desacuerdo y está bien. En una entrevista para La Nación Más, Federico Pinedo habló acerca de un tema que es bastante común hablar cuando uno se refiere a macrismo, ¿no? Neoliberalismo. Bueno, según Pinedo, él odia el neoliberalismo y lo explica de la siguiente manera. Federico, esta semana se conocieron los nuevos índices de pobreza, un aumento de la pobreza angustiante, un 35%. Y Macri, dijo que quería ser juzgado al final de su mandato por cómo hubiera lidiado con la pobreza. Los complica, evidentemente, este dato. Pongámoslo en lo que significa, qué es lo que pasó en realidad en la Argentina, ¿no? Lo que pasó en la Argentina es que en abril del año pasado se cortó de un día para el otro el crédito para la Argentina. Y eso generó una presión sobre el dólar que hizo aumentar el 100% el valor del dólar el año pasado. Eso generó una inflación del 50%. Eso no es política económica de Macri, sino que es un tren que te agarró de frente, es una tragedia. No era algo que formaba parte de un plan del gobierno, era una tragedia. Yo soy muy enemigo del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo me parece que es una definición de algo perverso, que es los tipos que creen que lo más importante del mundo es su ganancia. Entonces, si tenés que matar a otro tipo para tener ganancia, lo matás. Si tenés que destruir el planeta para tener ganancia, lo destruís. Ganancia de corto plazo para él. Sí. Esto me parece perverso, realmente perverso. Y entonces, en ese sentido, cuando dicen nosotros son neoliberales, digo, flaco, pará, no. Bueno, es básicamente lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Dejó únicamente un beneficio económico en un sector minoritario de la sociedad, al cual le dio muchísimos privilegios. Así que tal vez debería rever, ¿no?, su pensamiento, su criterio acerca de esta palabra conocida como neoliberalismo, el señor Federico Pinedo. Otra persona que habló, funcionaria del gobierno, es Luis Echeverri,
que dijo que la carne es el alimento más barato hoy por hoy, ¿no? Sinceramente no sabemos dónde compra. Bueno, él tiene campos, entendemos que para él, por supuesto, va a ser mucho más barato. Lo comparó con la pizza y hasta también con 1 kilo de facturas. Luis Echeverri compra las facturas por kilo, nada de docena o media docena, por kilo. Vamos a escucharlo, dale. El precio de todos los productos alimentarios, desde carne, leche, pan, se dispara. No, mucho más por arriba de la inflación. Es inflación. Y bueno, es por arriba de la inflación promedio. Es una cultura bimonetaria que... No, pero si leche tuvo 80% cuando la inflación promedio fue 50 y pico. La harina, lo mismo. Es una cultura bimonetaria que tenemos los argentinos. Pero suben más los alimentos que la inflación. Porque la gente no sé por qué saca la cuenta o dirá, bueno, yo quiero porque seguir... se exportan. La gente cualquiera que carga en el medio, cualquier comerciante, no dice, no, yo quiero seguir al dólar, quiero tener la misma, pero no digo que esté mal, porque tratan de cuidar sus ingresos, pero es una realidad. La madre de las batallas es la inflación. Pero ministro, ese es el punto. Te contesto lo de la carne, que me parece importante. El alimento sube más que la inflación promedio, ¿estamos de acuerdo? No, la carne no. La carne está, hoy es el alimento más barato lejos de la Argentina comparado ¿con qué? Con cualquier otro. Con una pizza. ¿Cuánto vale 1 kilo de helado? ¿Cuánto vale, a ver, te digo, no sé, 1 kilo de factura para tomar mate? Mucho más caro que 1 kilo de carne. Nosotros ahora cambiamos de tema, viajamos hasta Ecuador porque en Ecuador hay una situación bastante complicada, hay un aumento de combustibles y un gran ajuste por parte de Lenín Moreno, pedido por supuesto por el Fondo Monetario Internacional. Hubo paro, hubo protestas que se extendieron en las calles de Ecuador, hubo días sin transporte público, calles cortadas en varios puntos y además, por supuesto, una reacción de las fuerzas federales de dicho país con algunas represiones a lo largo y a lo ancho de Ecuador. Vamos a escuchar a Rafael Correa, expresidente de dicha nación, que se refirió a lo que está pasando allá en Ecuador. Toda esta protesta es transversal. Hay correístas, anticorreístas, que a mí nunca me ha gustado la definición de correísmo, pero ellos mismos la instauraron. No, hay una indignación total, la economía está en recesión, pero solo por malos manejos. Durante los 10 años de mi gobierno invertimos cerca de 100.000 millones de dólares. La deuda externa solo creció de 13.000 a 27.000 millones de dólares, 14.000 millones en 10 años. En 2 años la han hecho crecer a 15.000 millones más y sin ninguna obra, no hay nada. ¿No? ¿Qué hicieron con ese dinero? Nos tienen en recesión, el desempleo ha crecido, la inseguridad, la corrupción, los puestos públicos están tarifados. Entonces la gente ya está verdaderamente harta. Mire lo que pasó en Argentina, ya al 4º año nadie lo cree, pues en Ecuador ya el 2º año nadie lo cree. Nosotros tenemos una economía creciendo, ¿no? Duplicamos el tamaño de la economía, fuimos los campeones regionales en disminuir pobreza, inequidad. Hay 500.000 pobres más, casi 3 puntos más de pobreza en estos 2 años. Y sin ningún factor externo, me refiero a ninguna causa ajena al país, como nosotros tuvimos que enfrentar, desplome en los precios del petróleo, terremoto en Manaví, nada de eso, solo mal manejo. Recibir un país mucho mejor del que nosotros recibimos, pero los ineptos tienen que buscar algún pretexto. Y hubo un déficit fiscal que tuvo hasta terremoto, por favor. 2016 tuvimos un terremoto que nos hizo perder más de 3 puntos del PIB, que nos olvidamos de esas cosas. Pero estaba todo perfectamente financiado y cortaron la fuente de financiamiento interno para privilegiar los negocios privados. Vamos a escuchar al periodista Pedro Brigger, que traza un paralelismo entre lo que pasa en Ecuador luego de la intervención del Fondo Monetario Internacional y una comparación con la República Argentina, ¿no? Como estos gobiernos neoliberales, aunque se enoje Pinedo, tienen este tipo de resultados a la hora de aplicar determinadas políticas de ajuste. Más allá de algunos detalles diferentes que pueda haber, las medidas que se toman en Ecuador de las medidas que se toman en la Argentina, parece realmente un calco. Un país como Ecuador, que en marzo de este año recibe un apoyo muy fuerte del Fondo Monetario Internacional y de poco más de 4.000 millones de dólares, por supuesto diferente a la Argentina por el tamaño del país, y que además anuncian las medidas, apenas el presidente anuncia lo que llaman el paquetazo ahí, que nosotros llamaríamos las políticas de ajuste, que el Fondo Monetario Internacional sale a elogiar al gobierno por las políticas que lleva adelante, diciendo que van a favorecer a la mayoría de la población, cuando quitarle los subsidios, en el caso concreto de Ecuador,
implica casi inmediatamente que aumente el precio del transporte y que esto se traslada a los precios, como nosotros lo conocemos muy bien, a pesar de que siempre en el gobierno dicen que no se va a trasladar a los precios, además de otras medidas de reforma laboral, jubilatorias, quita de vacaciones para gente que trabaja en el sector público, reducción a la mitad de las vacaciones de gente que trabaja en el sector público. Y si seguimos con el juego de las semejanzas, hoy estaban leyendo, por ejemplo, una columna editorial en el diario El Telégrafo, que es el diario oficialista en Ecuador, y donde dice que el problema del gobierno es que no supo comunicarle a la población las medidas y la situación económica que se estaba viviendo. Esto es En el Nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7 y retransmiten la radio pública de Ituzaingó, 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y La Voz de Cristina. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el Nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el Nombre de Orson, con la conducción de Mariano González. En el Nombre de Orson. Sexta temporada. 6 años defendieron tus intereses. En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos. Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo. En los últimos días, el INDEC dio a conocer el índice de pobreza que creció nuevamente en la era Macri, llegó al 35.4% y vamos a escuchar, a hacer un poco de memoria, a recordar qué es lo que decía Mauricio Macri antes de asumir la presidencia y también en un periodo ahí muy cercano al 2016 en donde también pidió que cuando termine su mandato sea juzgado por cómo de alguna manera avanzaba en dicho tema. Lo escuchamos. Y todo te sale como vos querés. Dentro de 4 años, ¿qué te parece que es lo que todos pondríamos primero? Mira, que nos acercamos. Este tipo. Que nos acercamos a un país con pobreza cero. Yo quiero y acepto ser evaluado por si pudimos o no reducir la pobreza. Todo lo demás que podamos decir son excusas. Bueno, vamos a la actualidad, ¿no? ¿Qué pasó realmente durante estos últimos 4 años que, según datos del INDEC, llegó la pobreza al 35.4%? Gente que entró a la pobreza por los aumentos que hubo después de que asumieron la presidencia. Sí. El sinceramiento también sinceró a que gente se entere que estaba en la pobreza. El sinceramiento también sinceró a que gente se entere que estaba en la pobreza. Pobreza, 35,4%. En estos días la pobreza está subiendo por arriba del 35%. Seguramente el dato del segundo semestre, cuando se conozca en el verano recién por parte del INDEC, va a estar con un piso del 38% la pobreza. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Muchas veces hemos hablado del clasismo, ¿no?, que tienen muchos de los funcionarios del espacio de Juntos por el Cambio, ¿no? Este prejuicio, esta discriminación a otras clases sociales, también a los extranjeros. Es realmente muy notable cómo en prácticamente todos los ministerios tenemos ministros que de alguna manera en algún momento han expresado sus pensamientos respecto a los pobres, a los extranjeros, ¿no?, con mucho clasismo, ¿no? Es una característica, me parece, del ADN del espacio de Cambiemos. Vamos a escuchar qué es lo que decía Miguel Ángel Pichetto en los últimos días acerca de la Villa 1114. Argentina es un país muy generoso. Acá viene gente y lo que hace
después es salir a vender venta ambulante, de contrabando, después agarran y terminan vendiendo droga. El otro día hay una imagen aberrante de un país que no tenemos que querer ninguno de los que estamos acá. En una villa de acá, la 1114, había 2 colas. Una que manejaba el narcotráfico paraguayo, para no ponerle calificación de nacionalidades porque después se enojan conmigo, una nacionalidad determinada que tiene vinculaciones con la marihuana hacia la cola de la venta de marihuana. Y otros muchachos también de afuera del país que han venido a este país tan generoso, vendían cocaína, dos colas. Todo esto fue tomado por un dron, y después entró la gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire. No era la primera vez, ¿no?, que Pichetto se refería a los extranjeros de esta forma. Vamos a escuchar qué es lo que decía un tiempito atrás. Bueno, y el problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Es muy interesante. Es realmente interesante el tema. Casi diría apasionante, porque Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio, donde no hemos tenido, esto es una situación que se viene arrastrando de la década de los 90 con respecto al tema de distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina y que las vemos en la calle. Esta generalización, ¿no?, estigmatización de algunos países vecinos, de algunas nacionalidades, que hace el candidato a vicepresidente de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, no está para nada sustentado en cifras oficiales, ¿no? Porque según información oficial en la República Argentina, ya sean cárceles federales como en las provinciales, hay más de 85.000 personas detenidas. De ese total, un 6% son extranjeros, es decir, una parte muy pequeña, ¿no? Estos son datos hasta el año 2017. Otra persona que no pertenece al gobierno, pero que es periodista del diario La Nación y del canal La Nación Más, estamos hablando de Dolores Candenbergs, hizo también una declaración un tanto polémica, ¿no? Hay que frenar la reproducción de una sociedad pobre. La escuchamos. Cuando la familia pobre, que realmente no tiene recursos, que no tiene hacia adelante algo mejor, dice: lo único que tengo es la posibilidad de ser padre y pretendo hacerlo. Entonces, sin ser categórico, me parece que es interesante también hablar de este tema, porque como vos bien decís, en algún punto hay que frenar la reproducción de una sociedad pobre. Dolores Candenbergs luego pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter por estas declaraciones y dijo que no forma parte, por supuesto, de su pensamiento ni de las muchas veces que se expresó acerca de este tema. Creo que hay un error en ella porque venía hablando de una cuestión biológica, pero me parece que ella después trata de referirse de este término reproducción no en términos biológicos, sino más bien sociales, ¿no? Los que estudian ciencias sociales seguramente entienden que esta palabra es utilizada también para otro tipo de cosas, ¿no? En comunicación, sobre todo cuando uno habla de reproducción de discursos, y también en materia social la reproducción de determinados modelos que generan algunas medidas económicas. Bueno, me parece que ella hacía referencia a eso, pero bueno, quedó pegado a algo que tenía que ver estrictamente con la biología, y bueno, me parece que fue desafortunado desde ese punto de vista, pero dijo que no expresa tal vez lo que ella realmente piensa acerca de este tema. Más allá de eso, es un pensamiento que, dicho de esa manera, se asemeja bastante a lo que han declarado muchos funcionarios en alguna oportunidad, y en especial a un pensamiento muy generalizado en el núcleo duro del espacio Cambiemos, ¿no? Sin embargo, la información oficial es bastante diferente. Hay mucho prejuicio, por ejemplo, con las madres que cobran planes sociales, la asignación universal por hijo. Se dice muchas veces que quieren
con tener hijos para cobrar ese plan. Sin embargo, los números son muy claros, ¿no? El 52% de los padres que cobran la asignación universal por hijo tiene tan solo un hijo, ¿no? Fíjense, la mitad, un poquito más de la mitad, tiene solamente un hijo. Y otro 28% tiene 2 hijos. Es decir que el 80% de las personas, de los padres, las madres que cobran asignación universal por hijo, el 80% tiene 1 o 2 hijos, ¿sí? Entonces ahí se rompe un poco ese mito. El 13% tiene 3 hijos, con 4 hijos está el 5% y 5 hijos el 2%, un sector realmente minoritario. Otro de los temas en los cuales funcionarios del gobierno han sido o han tenido expresiones clasistas ha sido en el tema educación, ¿no? Universidades. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires también se refirió a este tema no hace mucho y con una frase muy polémica. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Esto es una gran mentira, ¿no? De que los chicos pobres no llegan a la universidad. La creación de nuevas universidades desde la década del 90 multiplicó las oportunidades para estudiar, generando mayores condiciones de igualdad, ¿no? En acceso a un nivel superior de estudios. Por ejemplo, según el censo de estudiantes del año 2011 realizado por la Universidad de Buenos Aires, solo el 26% de los estudiantes universitarios de grado en la universidad tiene padre con estudios universitarios completos. Esta cifra asciende a 23 en el caso de madre con estudios universitarios completos. En otras palabras, el 73% de los estudiantes son primera generación de universitarios de la familia. Y vamos a ver algunos ejemplos de algunas universidades desparramadas por el conurbano bonaerense, como es el caso de La Matanza. En la Universidad Nacional de La Matanza, el 94% de los estudiantes tienen padres sin estudios universitarios finalizados. En Moreno, por ejemplo, esa cifra alcanza al 91%, ¿no? Tiene padres sin estudios universitarios completos. En la UNTREF, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, el 74%. En la Universidad Nacional de General Sarmiento, el 86% tenía en 2013 un padre y un 92% una madre sin el nivel universitario completo. Por su parte, la Universidad Nacional Arturo Jaureche, creada en el 2009, el 83% de los estudiantes son primera generación. Datos realmente contundentes y que son una respuesta clara y empírica a las tristes declaraciones de muchos de los funcionarios nacionales y provinciales, en especial lo que decía la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal. Y también vamos a escuchar ahora, para cerrar, a Mauricio Macri acerca de esto de caer en la escuela pública. Y 5 de cada 10 no comprenden textos, lo cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Esta es la concepción clasista que tiene este gobierno con respecto a la educación. En el nombre de Orson. Ahora desmontamos todas las fake news. En el nombre de Orson. 6 años defendiendo tus intereses. Momento de hablar de fake news, de noticias falsas. Y vamos al sitio Reverso AR y encontramos que, por ejemplo, es falso que Grabois protestó en Campo de Mayo para pedir la expropiación de tierras. Esto estaba circulando a través de Facebook con fotos de micros y gente acampando en un campo. Bueno, las desinformaciones sostienen
dicen que el dirigente social de la CETEP organizó una manifestación para que le entreguen 200 hectáreas de ese predio. Se trató en realidad de un acto oficial en el que se inauguró un cartel de identificación del Campito, un centro clandestino de detención que existió durante la última dictadura. El Ministerio de Justicia de la Nación, el Ejército Argentino y 2 organizaciones de derechos humanos confirmaron que el acto fue oficial y Grabois no estuvo involucrado, jamás participó de dicho acto, ¿no? Entonces circulan estas fotos en diversas redes sociales con la leyenda que dice Campo de Mayo. Hoy Grabois con un show de gente ocupan tierra del ejército y exigen que les entreguen 200 hectáreas. Esta es una de las desinformaciones entonces que circularon esta semana. Y también en el último tiempo hay ciertas desinformaciones alrededor de Greta Thunberg, quien también es víctima de fake news, de noticias falsas, de desinformación. Es la líder contra el cambio climático, Greta Thunberg, que ha sido, por supuesto, objeto de diferentes tipos de noticias falsas en el último tiempo, ¿no? Una de ellas es que Greta es financiada por George Soros. El origen de esta noticia falsa proviene de una foto manipulada de Greta Thunberg en la que la cabeza de George Soros fue colocada en lugar de la cara del ex vicepresidente estadounidense y militante por el clima, Al Gore, quien posó junto a la joven. La imagen auténtica data de diciembre del 2018 y fue publicada en redes sociales por la propia niña, quien agradeció a Al Gore por ser un verdadero pionero en la causa ambiental. Según AFP, un sitio de extrema derecha francesa es el responsable de esta manipulación. En el pie de la foto el sitio afirma que Greta es nieta del multimillonario izquierdista George Soros y también señala que el húngaro estadounidense es de origen judío, ¿no? Fíjense lo que dice este sitio de la ultraderecha francesa. Una de las personas también que usó la imagen falsa para atacar a Greta fue el hijo del presidente de Brasil, de Jair Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro. La acusó de recibir dinero del magnate George Soros y publicó esta foto manipulada. Además, también se habla acerca de un libro, ¿no?, que escribió junto con sus padres y su hermana. Se llama Nuestra casa se quema. Es a menudo una prolífica fuente de inspiración para noticias falsas, empezando por el hecho de que la familia explota la causa para enriquecerse. En realidad, los ingresos de las ventas se donan automáticamente a 8 organizaciones benéficas que trabajan en temas ambientales. Es decir, este dinero no va para la familia de Greta Thunberg. La madre de Greta, también muchas veces objeto de críticas, Malena Erdmann, ya era conocida antes, ¿no?, de la exposición de su hija, porque tiene una importante carrera como cantante de ópera. Así que bueno, estas son algunas de las informaciones que circularon alrededor de la figura de Greta Thunberg. La verdad que son muchos los ataques que recibe esta joven, en especial de algunos medios de comunicación, algunos representantes de algunos países. Lo interesante es que, por ejemplo, supongamos que algo de todo esto que se dice sea cierto, ¿no? Que Greta es utilizada, que Greta de alguna manera es financiada por otros intereses. Vamos a suponer que esto es cierto. De todas formas, ¿es mentira lo que dice Greta Thunberg acerca del cambio climático? Entonces, cuando dicen este tipo de cosas, es más para desviar la atención y sí defender intereses económicos que van en contra de la preservación del planeta, ¿no? Es importante analizar esto también, porque muchas veces dicen, no, porque a ella la banca. Está bien, vamos a suponer que es cierto, pero ¿qué tiene de falso lo que dice Greta Thunberg acerca del cambio climático? ¿O acaso nadie se da cuenta de que hay un verdadero cambio climático? En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra, en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas.
Hablábamos, ¿no?, al principio del programa acerca de la mención que hizo el presidente de la Nación al tema aborto, ¿no? Lo metió nuevamente en la campaña y vamos a escuchar a José Pepe Mujica, expresidente de la República Oriental del Uruguay, hablando acerca de este tema. Recordemos que en Uruguay el aborto es legal. ¿Quién va a estar a favor del aborto? Pero usted va, por lo menos está planteando ese debate, esas medidas. Pero no por estar a favor del aborto. Porque usted dice, no, al contrario, claro, usted dice que lo hace por el bien de la comunidad, es decir, que para evitar que el daño sea mayor. La cosa es sencilla y es sentido común. Creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principio. Pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea, porque la familia no lo entiende, por soledad, por avatares de la vida. Y ese mundo vive en la clandestinidad y la explotan y se juega la vida. Y toma decisiones más allá de las discusiones de principio que puedan tener los políticos o los filósofos. Toma decisiones. Bueno, y ahí hay vidas que se pierden. Yo creo que reconocer la existencia de ese hecho, ponerlo arriba de la mesa legalizándolo, nos da la oportunidad de poder obrar persuasivamente sobre la decisión de esas mujeres. Y si hay una cuestión económica, una cuestión de soledad, una cuestión de angustia, los hechos demuestran de que muchas mujeres retroceden y se pueden salvar más vidas. Lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama. Me parece que es hipócrita. Tenemos que hacernos cargo y tratar de salvar las vidas, la mayor cantidad de vidas posible. Bueno, no puedo discutir esto como cuestión de principio, lo discuto como una realidad. En el nombre de Orson. Último bloque de En el nombre de Orson y vamos a escuchar al economista Martín Tetaz junto a Mora Godoy en el programa de Luis Novarecio, ¿no? Mora Godoy, la famosa bailarina de tango que tuvo un importante cruce con este periodista económico respecto al blindaje mediático que tuvo la presidencia de Mauricio Macri. Vamos a escuchar este interesante intercambio. Yo lo vivo como ciudadana y de ver los medios, una complicidad total en general del periodismo. ¿Complicidad por no verlo o complicidad por taparlo, por conveniencia? Por taparlo. O sea, yo te lo digo como ciudadana y no tengo nada que ver con la política, pero sí, yo veía... ¿Por tapar qué cosa, por ejemplo? ¿Qué? ¿Por tapar qué cosa? La realidad, lo que estaba pasando. Yo te digo la verdad, los titulares de Clarín, sin ir más lejos, que es uno de los medios hegemónicos que vos mencionás, son titulares que, si los agarrás al azar, son mortales los titulares. ¿No le dejan? ¿Qué? Hoy siempre. Pero ni siquiera. ¿Cómo no? Debe haber 100 titulares en contra del gobierno con todas las noticias. Quien opinó al respecto es el periodista Juan Amorín, ¿no? Que le pone un cierre a esto que escuchábamos recién. La pobreza subió a 35,4% en el primer semestre, el peor nivel de la era Macri. Nos vamos al diario Clarín. 2 presidentes en Perú en medio de una grave crisis internacional. Clarín generalmente se ocupa mucho de la agenda peruana. Sí. Bueno, es la línea editorial que cada empresa elige. ¿Cómo es que decía Clarín en su campaña? En la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa, ¿no? Sí. La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Clarín, el gran diario argentino. Hasta acá en el nombre de Orson, nosotros nos reencontramos la próxima semana. Estuvimos desde FM Freeway 90.7, retransmiten la radio pública de Ituzaingó, 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la red de medios del oeste y la voz de Cristina. También nos podés escuchar a través de Spotify, en YouTube y en Spreaker. Nos buscás en todas estas redes y nos podés seguir también ahí como En el nombre de Orson.
Chau, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.